Aquí nuevamente, amigos, en su canal favorito Actitud de de Campeón, campeón. para una segunda parte de la entrevista a nuestras grandes atletas de los años 80, Penélope Lona y Laura Lona, hermanas inalcanzables. Gracias. Buenas Saludos, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ahora vamos a hablar de un medio maratón. Bueno, ¿Qué fue? estamos hablando vamos a hablar del medio maratón de los monumentos, que era un medio maratón que salía del monumento a la Revolución y llegaba al monumento allá en un parque de Miguel Ángel de Quevedo, Álvaro Obregón, al monumento Álvaro Obregón. Entonces eran los 21 kilómetros. Partiendo ahora sí que de la parte céntrica de la Ciudad de México. Al dar el disparo de salida, pues como ya perfilábamos y ya teníamos renombre mi hermana y yo, mi hermana iba a ser debutante en medio maratón. Entonces las instrucciones de mi papá siempre fueron: no sueltes a tu hermana, ahí con tu hermana, no la pierdas de vista. Al dar disparo de salida, mi hermana se fue a la punta de las mujeres. En ese tiempo creo que ganó Blanca Jaimes, Sí. Ya perfilaba María Luisa Servín, Sí. o sea, las grandes corredoras. Las grandes estrellas del medio y del maratón. Sí, entonces mi hermana se fue un rato ahí con ellas, pero obviamente mi hermana apenas iba a cumplir 10 años. 10 años. Entonces empezó a quedarse un poco, pero cuando yo la pasé, Laura se pegaba. La verdad es que ese fue un medio maratón inolvidable, porque Laura llegó con 1 hora 28 minutos a la meta. ¿A cuánta distancia me traías, Laura? No, como a 500. Cuando mucho. Y lo peor de todo es que como mi papá creyó que no iba a perfilar, no me inscribió y sí había agarrado premio. Quedé entre las 10 generales, pero pues no me subieron a premiación porque hasta mi tía era la que premiaba, porque yo no traía número. No le compraron número. No, le porque compraron no me número. compraron número porque yo dije no. Pero siempre cuando mucho traía a mi hermana, ya me acordé bien, como de 200 a 300 metros. Sí, porque siempre la tuve. Yo marqué 1:24 Ajá. y Laura llegó 1:28 flat. 1:28. Ajá, Sí. entonces siempre estuve ahí presente, pero yo fue la que así mi tristeza, porque yo no recibí premio por lo mismo de que no estaba inscrita. Pero siempre yo en la punta, siempre yo en la mira, siempre yo objetiva y tras mi hermana. Y mi hermana, como ya empezaba a tener muchísimo ritmo y a ser muy buena y a correr muy bien, porque ella ya corría con Santa Velázquez al ritmo de ella, de esta Mari Carmen Díaz. Mari Carmen Díaz, pues imagínense. ¿Mari Carmen Díaz? Sí, Mari Carmen Díaz. mujerononas de carrera larga, y ahí iba Penélope Lona, ahí iba. Entonces sí fue una gran carrera, iban las mejores a nivel nacional. Fue un gran experiencia, esa sí fue una de mis mejores experiencias a nivel como corredora, y si no es una de las mejores experiencias en mi vida, que yo dije, si se ve, se puede. ¿Y qué pasaba por su mente? ¿Qué Ay, pensamientos? que yo quería ganarle a mi hermana. Sí, Y mi siempre primer me lugar. lo dijo. Siempre dije, no, es que yo sí, me hubieran dado otro kilómetro, yo sí te gano. Pesca. Yo sí me te pesca. gano, yo sí te gano, y yo sí hubiera podido. Pero pues se me acabó la carrera, y ya cuando nos dimos cuenta, sin número. Y sí había ganado Sí, la número. Y juvenil. sí había ganado, se alcanzaba hasta meterme a la libre. Sí. Pero pues no creímos que iba a ser importante el apuntarme. Pero es una marca muy buena Sí, para esa edad. sí, es fue 1:28. buenísima. Yo me siento muy orgullosa de mis capacidades. Aparte, la carrera fue muy bonita porque fue por toda la ciudad y no, como que no tenías el bochorno, porque antes había muchos árboles, y fue muy padre porque como era la carrera tan importante, eran pura gente muy elite, muy esforzada, muy trabajada, ya gente de mucho nivel.
Entonces pues te sentías muy bien porque ibas jalando con la punta, con gente importante. Entonces pues yo decías, pues yo también voy en la punta con ellos. Yo Sí. también voy corriendo y dando y dando y dando. Y pues en las fotos siempre salíamos porque íbamos ahí Dándole. 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 Entonces siempre éramos importantes como ellos. Sí, porque yo recuerdo que mi hermana en esa competencia, pues como era chiquita de tamaño, pasaba y las personitas, o sea, yo iba adelante de mi hermana, entonces íbamos pescando gente, ella venía atrásito y siempre decían, pues pégate a esa niña, pégate, pégate, y no se podían pegar a ella de tan buen ritmo que traía. Muchos señores ya grandes, ya de la categoría libre, se pegaban a mi hermana, se pegaban, pero Laura los Pero no ponchaba. los tronábamos. Sí, o sea, te los siempre tronabas. mi papá Se los decía, tronó. truénatelo, truénatelo. Y siempre se los Y tronó. siempre nos los tronábamos, aunque yo decía, ya después me paraba a tomar suero o agua y yo otra vez le daba, ¿no? Pues porque estaba yo muy chica, pero siempre nos los tronábamos. Y en la final, ya cuando íbamos a llegar, el cierre de la vida. El todo por el todo, porque atrás siempre traíamos como que a las que se estaban haciendo para que en el cierre te quitaran el premio. Entonces ya sabíamos que no nos podíamos dejar, que era el cierre con todo aunque nos desmayáramos. Siempre cerrabas con todo. Con todo. todo, nos caíamos. Ella hasta Nos se ca- vomitaba, Sí, le salió sangre de la nariz. No. Y vómito, y vómito, y vómito, y era del desguance, pero primer lugar. Sí. Siempre traíamos los premios, el mejor tiempo, primer lugar. Siempre Siempre, demostró tener una siempre. gran mentalidad. Siempre, Laura. siempre echándole para adelante. Laura siempre fue muy buena mentalmente, físicamente también, pero No, más mentalmente. su valentía la demostraba acá, mentalmente. Porque en cambio mi hermana no, mi hermana era de esfuerzo. De mucho trabajo. De mucho trabajo, mucho Pero trabajo. a mí mucho nada más trabajo. me ponían a Laura enfrente y yo me desmayaba porque ya sabía que yo no le iba a aguantar. Nunca le aguanté los ritmos a Laura. Ay. Nunca, y menos en lo corto. Y yo le decía, sí, vamos a darle, sí podemos. Y le teníamos que dar. Pero siempre me quedé. Yo decía, no, Laura, yo ya no puedo. Y siempre nos metían con grandes que estrellas. de nuestra categoría. Sí, ya gente muy capacitada, muy campeona y teníamos Que sí les responder, dábamos. teníamos Sí, que y sí nos responder. metíamos, sí les dábamos sus sustos. Ese es un punto muy importante. Ustedes de 8, 11, 10 8 y años 10. y categoría libre. Y ya con libre Infantiles, 18, pero eran libres. sí, ya 18 20, años, 18, 20, 22, 21 y nosotros a chamaquitas ya íbamos y ganándoles, ¿eh? O sea, sí les dábamos sus buenos sustos y sí se tenían que preparar más y sí se tenían que esforzar más porque nosotros íbamos en sus talones, o sea, no iban como lechugas, iban sudando, Iban jalando aire. iban jalando aire. Y Sí. nosotras más, pero pues nosotras porque se vino como una ¿cómo Una se racha. dice? Una racha de pura chamaquita como nosotros, puras juniors. Y todas íbamos dando, todas, la Carla, la Lola, la Leticia, La Gisela, aunque sí podía, pero íbamos dándole, y cada quien ganaba lo que podía, ¿no? O sea, digo, yo nunca me dejé y cada quien demostrábamos lo que podíamos y dándole todo lo que más podíamos. Y ahí cada quien se defendía a lo que podía. Sí. Muy bien. Sí. Qué bueno que ¿Cuál fue la competencia que más marcadas las dejó? Que fue una competencia de nivel que las exprimió, pero ustedes bien campeonas. ese maratón. A mí ese, en la vida a mí ese, bien campeonas, a mí ese. No tengo otro en la mente que me haya, no, porque yo ahí vi todo y estuve ya cerca de las estrellas, o sea, correr con una estrella, no, ya es algo, era bien grande con esas muchachitas que ya traían nivel, ¿no, Penélope? Sí, mucho nivel porque Laura era muy pequeña, muy pequeña. No, yo me quito el sombrero ante mi hermana porque siempre me ayudó en momentos decisivos porque yo soy de otro carácter. Entonces yo muchas veces sí sentía como que me achicaba porque no aguanto tanto dolor como ella.
Yo es muy difícil traspasar ese umbral entre querer y no querer, poder y no poder, estar ahí y no estar. Entonces esa puerta me cuesta mucho trabajo pasarla, me costaba mucho trabajo. Y ella en automático, ella nada más visualizaba, se concentraba y a darle. Era muy fácil para ella atravesar el umbral. Entonces, pues no, yo sí me achiqué siempre ante ella, sí me achicaba, sí se me arrugaba. Pero mi hermana Penélope, esa sí aguantaba 10 horas corriendo. Dime quién. No, muy fuerte, ella aguantaba todo eso. Yo decía, no, yo ahí sí me achicaba y yo decía, no, yo ya me voy a descansar porque tú no vas a parar. Nunca vas a parar hasta que termines. Y 10 horas podía seguir corriendo y ella decir, estoy entera. Así aunque los músculos se le desgarraran y se le abrieran, seguía cumpliendo con su trabajo. Yo no. Yo decía, no, yo ya no puedo, yo te veo mañana. Muy contrapartes, en ese sentido somos muy contrapartes, porque cuando ella no podía, yo le ayudaba a que pudiera, a seguir trabajando, porque se podría decir que yo soy una corredora muy técnica, soy de método, de trabajo, método en el sentido de seguir la disciplina, y mi hermana es muy espiritual, es muy proyectada hacia lo mental, hacia recopilar esa energía y en determinado momento explotar cuando lo requiere. Es muy manipulable ella en lo mental. Para ella es 100% legítima. Ella es fiel a lo que es mentalmente, al trabajo, a sus ideales. Ella es guau. Para mí Laura es guau. Siempre fue muy mi contraparte. Siempre fue mi todo. Cuando fuimos chicas, grandes, medianas, lo que sea, siempre ha sido mi todo, mi hermana. Y es como yo de mi hermana, para mí ella es mi todo, porque una mujer muy leal, muy para lo que yo nombro, muy sacrificada, muy sacrificada. Yo digo, no, muy admirable su dolor, muy adorable. Muy admirable su esfuerzo, su tesón, su obediencia, su compromiso ante, pues yo no sé si ante Dios, la vida o a mi papá. Yo dije, ay no, muy obediente a mi padre, muy obediente a todo lo que le dejaban así unos cuadernotes de harto. Tienes que hacer todo esto, así le dejaban un programa, todo lo cumplía. Todo lo hacía, todas puras palomitas, pura palomita, pura estrellita. Y yo decía, ay Diosito Santo, ¿cómo le das tanta disciplina, tanto de que sea tan obediente? Y yo yo decía, ay no, yo eso no, porque me canso. Y aún así en las competencias tenía que dar el rendimiento. Sí, porque yo en 3 palabras podría decir que para mí mi hermana es fe, esperanza y arrojo. Para mí eso es Laura, fe, esperanza y arrojo. Todo, caray. Y para mí mi hermana es todo. Es una mujer de mucha disciplina y mucho esfuerzo. Para mí Penélope es esfuerzo. En donde la pongas, Penélope es esfuerzo. ¿El entrenamiento más difícil que recuerden? Más difícil. A ver, el tuyo, Laura. El mío, cuando nos llevaban ahí donde digo, a la Magdalena Michuca y el cerro. Sí. Ay, no sé, esos entrenamientos de la Magdalena Michuca de 3 horas intensivas en el Tezontle, la muerte. Y en el cerro donde está el Juan Dieguito. Del Tepeyac, en el parque El Tepeyac. Teníamos que subir 5 cerros. 5 cerros. No, y sin agua. Y luego regrésate a tu casa corriendo. Sí. No. Era como de 6 horas los entrenamientos. Se iban de su casa corriendo al cerro, 6 vueltas y regresaban. Nos regresábamos. Corriendo. Todo corriendo. Sin agua. Sin agua. No había agua. Ni nada. Nada. Entonces llegábamos muertas y con un sol que tú dices. Insoladas. No, sí, no quiero salir. Y al otro día tenías que llegar a correr. No, la carrera y ganarla. Un día antes de la competencia. Sí, no había descargas, las famositas descargas y tanto chalala que hay ahora, no. Para nosotros nunca existió. Por eso fuimos tan buenas. Ajá, por eso fuimos tan integradas, tan sí se puede, porque ya el chip nos lo metieron, entonces siempre vas a poder, siempre se va a poder, siempre va a ir la forma, no hay límites. No hay límites,
porque ese tipo de entrenamientos en nuestra vida normal lo llevamos. Siempre vas a poder, siempre vas a encontrar la forma, porque si de niñas lo encontramos, Me imagino. De pues grandes, ahora grandes. más. Sí, Sí, ante entonces todas sí. las adversidades que hemos tenido, para nosotros siempre va a haber una puerta. Una puerta que Dios, bueno, yo mi camino siempre ha sido Dios, entonces digo, para mí siempre Dios me va a abrir la puerta. Sí, Un yo costal. opino lo mismo. Un costal de valores que dejó el deporte y Exacto. en sus vidas. Sí. Ahora vamos a hablar del papá entrenador. A ver, ¿Entrenador? Papá. Papá Sí. entrenador. Papá A ver, entrenador. todos sabemos que pues un padre, ahí está el padre, vas, vienes, papá quiero esto, papá lo otro, pero ¿cómo fue esa relación de tan pequeñas tener un entrenador papá? ¿Qué les impactaba? ¿Qué era normal, anormal? Hábleme de su experiencia. Primero, tú, Laurita. a ver, pues la verdad yo les voy a contar, la verdad yo era y soy la consentida de mi Papá. padre. O sea, siempre he sido la consentida de mi padre. Entonces, como tal consentida y como yo soy, pues yo le agarraba la curva a mi padre. Entonces, yo siempre iba agarrada atrás de mi papá con un cinturón. Él me tenía que jalar si quería que yo corriera. Entonces me iba jalando y yo siempre, mi papá me podía entrenar 5 vueltas y yo me daba 3. Y siempre mi papá me decía, ya, ni modo, ya lo que pudiste. A mí siempre mi papá me solapó mucho y me solapaba y ya me decía, ay no, ya vámonos. Y eso porque siempre mi papá su consentida, pero agua si no le respondiera en los premios, en las carreras. Ahí sí cuidadito, se acababa el que él me consintiera. Entonces, como yo creo que mi papá sabía, me decía cuando íbamos a competir, mañana el todo por el todo, Laura, y quiero que ganes. Quien esté, yo no, si estás santa, si está, quien esté, tú tienes que ganarles. Penélope y todo, y yo siempre decía, ay, pero es que yo a Penélope no le voy a ganar. Si ya te dije que tienes que ganar. Entonces yo por eso me concentraba y tenía que dar el todo, porque si no me regañaba por andar jugando, ya no iba a ser la consentida. Pero a mí mi papá siempre me sobreprotegió en todo. Por eso yo puedo decir que mi papá, pues, lo mejor. Lo mejor. 3 palabras que definen a tu papá para ti, Laura. Un hombre muy leal, muy amoroso y muy protector. Muy bien. A ver, ahora usted, Penélope. ¿de cuál? Como papá entrenador. Sí, papá Ay, entrenador. bien difícil. Bueno, sí fue difícil. Mi papá fue muy exigente Sí. conmigo. Sí. Fue una persona es que precisamente como tenía los 2 polos, mi papá tenía ahora sí que el yin y el yang, el blanco y el negro, agua y aceite. Mi papá pues es papá, el papá sabe de qué pie cojeas. Y mi papá nunca me pudo, ni tenía por qué tratarme como mi hermana, porque yo no soy Laura. Yo tengo otras cualidades, otras debilidades, otros puntos de oportunidad, no sé lo que quiera, como se le pueda llamar. Entonces a mí mi papá siempre fue exigencia, Sí, mucha. extras Sí, y sobrecargas, siempre. siempre. Y Siempre. yo siempre cumplí Siempre al parejo. Siempre fui marchando Siempre. al son que me tocaran. Sí. Siempre respondí en los momentos difíciles. Siempre. Y nunca hubo un no para mi papá. Siempre. Entonces, pues, lo mejor que me pudo haber pasado es que mi papá me entrenara. ¿Por Sí. qué? Porque en vez de achicarme, mi papá siempre me levantó, La siempre creció. me subió, siempre me creció, siempre hizo que me supiera capaz. Agradezco que tuviera yo esa hermana, porque era la parte amable del entrenamiento, era la alegría, el azúcar. Como se dice, es oro y miel. Para mí, Laura y mi papá siempre fueron oro y miel, porque sus situaciones que ellos desarrollaban nos envolvía en un mundo chiquito, fantasioso. Porque yo recuerdo que para
Laura, mi papá siempre fue el chiquis y siempre se manejó como su hijo. Laura era mamá de mi papá. Entonces yo entrenaba y eso para mí era como un algodón de azúcar, porque eso hacía que aligerara la carga. O cuando jugábamos a las Olimpiadas del Cristo invertido, También. que yo ya no quería correr y seguir corriendo, y yo le decía a mi papá, órale, haznos la gimnasia, porque pues ya llevábamos 3 horas corriendo y no paraba mi papá, y mi hermana seguía y yo decía, no, yo ya no quiero y hay que descansar, pero como mi hermana tenía que cumplir con su entrenamiento, pues es que no, pero mi hermana, mis respetos, muy obediente. Muy respetuosa con mi papá. Siempre respetó mucho a mi papá y lo respeta y lo quiere mucho. Nunca hubo uno para mi papá y hasta la fecha nunca hay uno para mi padre. Sí. Entonces, como entrenador, yo puedo decir que me dejó un gran legado, porque yo les confirmo que soy una gran entrenadora. Sí. Y como padre es una persona inigualable. Sí. 3 Nadie palabras que definen a su padre. Es- En Penélope. Honesto, amoroso y adorable. Muy bien. Entonces, un entrenador que crió a 2 corazones muy Sí. valientes Sí. y resilientes sobre todas las cosas, con llenos de valores, personas extraordinarias. Entonces su padre se merece un gran aplauso. Sí. Bueno, muchas gracias y Gracias a usted. volvemos en su próxima entrevista. Penélope Lona y Laura Lona con ustedes. Actitud de campeón. Gracias. Gracias. Gracias a la entrevistadora. Besos. Adiós. Gracias. Adiós.